Continuamos entonces. Continúa diciéndonos Ana Ribeiro: la bibliografía científica correspondiente a la ciencia natural tiene un jalón fundamental en nuestro medio en la obra de Louis Leclerc de Buffon, La historia natural, esta célebre historia de Buffon, que fue discípulo de Newton, buscador infatigable de una ley que gobernara los fenómenos del universo. Buffon es conocido y leído ya en 1808 por Larrañaga, quien lo cita en 1816 al inaugurar la biblioteca pública. También conoció Larrañaga a Linneo y a su sistema de clasificación. Luego se conocerá a Lamarck, cuya idea de la evolución de las especies culminará más tarde en la conocida obra de Darwin. Estos libros llegaron en los baúles de hombres que pasaron raudos y por pocos días en nuestro territorio, o que se demoraron décadas en un territorio que terminaron amando y conociendo como pocos. Pero siempre irradiaron en alguna mente inquieta local su interés por paisajes, flora, fauna, costumbres sociales, riquezas minerales y tipos físicos. Dom Pernetti con Bougainville en 1763-69. Francisco Millán y Mirabal en 1772. Rubin de Celis en 1782. Alejandro Malaspina y José Bustamante y Guerra entre 1789 y 94. Tadeo Genke en 1789. Félix de Azara en 1789 a 1801. Y George Mewey entre 1805 y 1807. John Mewey era un estudioso de las ciencias naturales en general y de la mineralogía en particular, que visitó Montevideo en 1805 y fue confinado, sospechoso de espionaje, en una estancia de La Valleja. Lo liberaron los ingleses en 1807. Supo discernir lo que llamó los prejuicios políticos o religiosos de sus captores de la observación atenta de su carácter y costumbres, porque era un naturalista al fin. Son humanos y bien dispuestos, decía, y al igual que los españoles, presentan la misma notable unión de dos cualidades opuestas pero no incompatibles, la indolencia y la templanza. Como ven, vagos en el territorio siempre hubo. Pero su mayor rastro no fueron esas páginas, donde también describe al hombre común, sino probablemente la poderosa influencia que dejara sobre el presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, portentoso naturalista y hombre de ciencia, que también describió su tiempo y las necesidades de la ciudad en relación con el desarrollo de las ciencias naturales, las matemáticas y la astronomía. En su conocida oración, Larrañaga señala: las necesidades de vuestro país son inmensas y muchas veces pueden remediarse con estas ciencias. Hay que abrir caminos, elevar calzadas, construir puentes, hacer canales, poner compuertas, limpiar vuestro puerto, rehacer el muelle, fabricar arsenales, fortificar el recinto, traer aguas potables, levantar planos, distribuir la campaña, secar pantanos. ¿Pero dónde voy? Todo hay que hacer porque estamos en una infancia política. Y este estudio traerá ventajas para vuestro país y para las ciencias en general. ¿Verdad? Esa era la clarividencia con que Larrañaga veía los procesos iniciales de nuestro país, en que todo estaba por hacer, en que prácticamente era un país desolado, con una obra inmensa por construir y con tal vez pocas fuerzas para hacerla. Aún con su férrea concepción católica, Larrañaga denota la influencia del deísmo cientificista del siglo, al recomendar especialmente el estudio de la maquinaria, porque la América falta de brazos no tiene otro medio de suplirlos por ahora, ya que la esclavitud es un brazo que nos hace muy poco honor. O sea que él veía con ojo crítico el tema de la esclavitud como mano de obra y por eso él insistía en la mecanización de muchas tareas, porque no se olviden que
estamos transitando en Europa, estamos transitando los prolegómenos de la Revolución Industrial, que ya en Inglaterra había comenzado en el siglo XVIII, y que va a tener su eclosión a partir de 1830, más o menos coincidiendo con nuestra independencia, va a arrancar con fuerza profunda en el primer mundo la Revolución Industrial. Pero sin embargo, la necesidad de complementar o de suplir la fuerza del hombre, la mano de obra que era escasa en nuestro territorio, ya estaba en la mente clarividente de Larrañaga. Continuemos. De honores y deshonores hablaron las páginas de los escritores viajeros del siglo XVIII, que escribieron, munidos de espíritu positivista y afán de observación, de cara a aquella ciudad-aldea perdida en el vastísimo escenario natural de una bahía. Sus descripciones explican la desesperada enumeración que hace Larrañaga de todo lo que faltaba por hacer. Y dicen, por ejemplo, las casas de la ciudad son de un alto, de mampostería, las calles mal empedradas, pero rectas, de norte a sur y de este a oeste, que dividen la ciudad en varias cuadras. Muchos solares, es decir, muchos baldíos, ¿verdad? Poca limpieza y curiosidad. En España, la curiosidad no es ser curioso, lo curioso es lo limpio, ¿verdad? O sea que no confundirse. Yo recuerdo cuando vivíamos en Madrid, la primera chica que nosotros tomamos para que viniera a ayudarnos en la limpieza de nuestra casa, me acuerdo que el día que vino se presentó y dijo que ella era muy hacendosa y era muy curiosa. ¡Ay! Y nosotros con Mirta dijimos, ¿qué prensa más extraña se hace esta mujer diciendo que es curiosa? ¿Qué será? ¿Se pondrá a revisar los papeles? ¿Estará atrás de la puerta escuchando lo que hablamos y todo lo demás? Hasta que después caímos en la cuenta que el tema de eso de ser curiosa no era que era interesada en lo que no le venía a cuento, sino que la curiosidad tenía que ver con el tema de la preocupación por la limpieza. O sea que acá, en ese sentido, está utilizada la palabra esta. Muchos solares, poca limpieza y curiosidad. En tiempos de lluvia se transita con trabajo. Hacia la marina hay muchos albañales y estercoleros, donde se crían muchas y grandes ratas que infestan las embarcaciones. En los arrabales no se ven sino mataderos y carnicerías, toros que huyen de los jinetes que los desjarretan, toros que mueren y hombres ensangrentados que con la mayor agilidad los desuellan y extienden y clavan las pieles con estaquillas en el suelo. Seguramente un escenario que para un europeo medianamente civilizado lo retrotraía a las etapas de la más plena barbarie. Don Antoine-Joseph Pernetti, monje benedictino, que era capellán en la expedición francesa que capitaneaba Louis-Antoine de Bougainville, recaló en Montevideo durante un mes, de diciembre de 1763 a enero de 1764. Primeramente observó el marco geográfico. El terreno de los alrededores de Montevideo es una planicie, hasta perderse de vista. No había forestación todavía. Recuerden cuando de chicos íbamos al interior y todo era campo lleno de chilcas y el horizonte se perdía hasta donde alcanzaba la mirada y con suerte había algún ombú o alguna vegetación en los arroyos y no los bosquecitos que encontramos hoy. Muito bem, o sea que planicie hasta perderse de vista. El suelo es negro, duro y produce abundantemente en cuanto se le somete al más ligero cultivo. No falta sino quienes lo trabajen para hacer de él uno de los mejores países del mundo. ¿Ven? Otra vez la demografía. Esa misma que está hoy atrás de los estudios de la comisión especial que está abordando los temas de la reforma previsional y los informes demográficos que dicen que nuestra población decrece, que no va a llegar en los próximos 30, 40, 50 años a los 3 millones de habitantes. Es un desafío que el país tiene de frente y que nunca ha enfrentado. Tenemos que abrirnos a la emigración, a una emigración selectiva, a una inmigración selectiva, no que entre cualquiera,
que entre gente con valor agregado, pero todavía ningún gobierno le ha metido diente a este tema candente, que está planteado en nuestro territorio desde que inició su andadura histórica. Ya deben haber tenido tiempo los gobernantes de haberse dado de nariz contra el problema demográfico. Sin embargo, nadie da señales de darle bolilla al tema. O sea que, increíble, pero cierto. Muy bien. El aire es sano, continúa don Pernetty, el cielo bello, los calores no son excesivos. Y dice, los bosques, sin embargo, faltan, tendría que volver ahora. Y no se les encuentra sino a lo largo de los ríos. Y califica a Montevideo como colonia nueva. En la actualidad es una pequeña ciudad que se embellece todos los días. Sus calles son tiradas a cordel y bastante anchas, como para que 3 carrozas puedan pasar de frente. Casas de un solo piso, encaladas y sencillos. Otro viajero la llamará pueblo lindo, para significar con simpatía lo contrario de ciudad de primer orden. Los pocos lujos son minimizados en su relato al ser expuestos en sus contrastes, porque sólo cuando lo social es reducido a sus prácticas es que puede verse que en la casa del gobernador, sede del escaso boato que existía, se codeaban un estrado cubierto con piel de tigre, sillones y taburetes de terciopelo carmesí, con malos cuadros, mitad pintados, mitad coloreados, todavía más malos en cuanto a la pintura, dice don Pernetty. Una mesa de madera, donde siempre hay una bandeja para tomar el mate, y un cortinado de tapicería que demarcaba el espacio de recepción de los dueños del poder y abría paso a la intimidad, porque del otro lado de la cortina dormían su excelencia el gobernador y su esposa. El ritual matero emparentaba a la autoridad con el resto de una sociedad ociosa, rasgo este de la sociedad ociosa, que no se cansarán todos los viajeros en señalar. Ellos no se ocupan casi más que en conversar en rueda, tomar mate y fumar un cigarro. Los comerciantes y algunos artesanos, en muy escaso número, son las únicas personas ocupadas en Montevideo. No hay allí ninguna tienda a la vista, ni tampoco letreros que la anuncien. Sin embargo, suele encontrarse alguna en el ángulo formada por el encuentro de 2 calles. Y por lo demás, el mismo comerciante vende vino, aguardiente, géneros, ropa blanca, quincallería, etc. Larga siesta colonial. Es una expresión que se usó como sinónimo de muchas cosas, de ajenidad del criollo respecto al ejercicio superior de la política y el ejército. Nunca le interesó al gaucho o al poblador que se va misturando en nuestro territorio. Jamás le interesó la política, jamás le interesó el ejército. Debía dar demasiado trabajo el ocuparse de eso. Pues aparte esto, siempre estaba reservado a los españoles. Los criollos no podían entrar tampoco, aunque hubieran querido. De chatura intelectual, obviamente. Chatura que recién se va a empezar a cortar cuando lleguen los fines del siglo XVIII y comience el siglo XIX. De oscuros orígenes, como plaza fuerte de un imperio ya decadente. Ha recorrido esta expresión como frase y como símbolo en nuestras páginas de análisis de historia. Se origina en el uso más directo del término siesta. Hombres y mujeres, anota Pernetty, se levantan tarde, excepto aquellos que están empleados en el comercio, permaneciendo entonces de brazos cruzados, hasta que se les ocurre ir a fumar un cigarro con alguno de sus vecinos. Muy a menudo se les encuentra delante de la puerta de una casa conversando y fumando. Otros, en cambio, montan a caballo, pero no para hacer un paseo por los alrededores, sino simplemente para dar una vuelta por las calles. Si les vienen ganas, descienden del caballo, se juntan con algunos amigos, hablan 2 horas sin decirse nada, fuman, toman mate, vuelven a montar a caballo. En general, es raro encontrar a un español paseando a pie. En las calles se ven tantos transeúntes como caballos. O sea que la mirada del extranjero veía eso y, como dicen los brasileños, no acreditaba de que aquello era una sociedad nada laboriosa.
nada. Recuerden que bastaba estirar la mano para cachar una vaca y tener el churrasco para comer. O sea que, ¿qué iba a hacer esta gente? ¿Trabajar en qué? Si estaba todo ahí al alcance de la mano. Muy bien, otro viajero, José Espinosa, precisó aún más esta característica. Los montevideanos se acostumbran tanto a su ejercicio que ni pobres ni aun esclavos andan a pie. Se ve pedir limosna a caballo y picar los bueyes que arrastran una carreta. Las mujeres toman mate y tocan la guitarra durante las mañanas. ¿Ustedes tocan la guitarra y toman mate de mañana o ya perdieron esta costumbre? Mientras las esclavas preparan la comida. Obvio que ya no hay esclavas domésticas, adiós gracias. Cuenta Pernetti que a las 12:30 o 1 se sirve el almuerzo, que consiste en carne de vaca preparada de diferentes maneras, pero siempre con mucha pimienta y azafrán. Se sirve algunas veces guiso de cordero, que ellos le llaman carnero, dice Pernetti, algunas veces pescado y raramente aves. Si no habría perdices a esta altura, o habría y no se las comerían, vaya uno a saber. Para el postre invariablemente se sirven dulces. Luego de tal copioso almuerzo, penetra un tanto más hondo en la intimidad de sus anfitriones y describe: amos y esclavos hacen lo que ellos llaman la siesta, es decir, que se desvisten, se acuestan y duermen 2 o 3 horas. Los obreros que no viven sino del trabajo de sus manos no dejan pasar estas horas de reposo. O sea que la siesta era general. Esto le parecía al viajero la causa de la carestía de la mano de obra. ¿Ven? Ya hablamos de una Montevideo cuya mano de obra es cara. ¿Les suena familiar? ¿Les suena presente cuando hablamos de bajen el gasto del Estado, tengamos un precio competitivo, etcétera, etcétera? La mano de obra uruguaya es cara. Ya lo reflejan los escritos de los viajeros extranjeros de fines del siglo XVIII. En fin, así que esto le parecía al viajero la causa de la carestía de la mano de obra, pero creía ver en la abundancia, a su vez, la causa de tanta indolencia. Todo estaba al alcance de la mano: el pan, la carne, el cuero, un clima benigno que no exigía almacenamiento ni previsiones especiales. Claro que don Pernetti observaba la abundancia de una sociedad anterior al consumo, preconsumista. Y luego seguiremos la semana que viene con alguna otra perla de este collar tan interesante, de cómo nos veían estos europeos que llegaban de paso a nuestras tierras y se debían restregar los ojos para darse cuenta que no era un espejismo lo que estaban viendo, que era la realidad, una realidad, no sé, como diría aquel Márquez, de 360 grados de diferencia con la de ellos. O sea que, en fin, bromas aparte, creo que es muy interesante cuando uno lee estas cosas de los viajeros. Lo que uno tiene que hacer son buscar las costumbres de larga duración, aquellas que perduran desde los embriones de nuestra patria y que siguen trabajando hoy. Claro, nuestra historia es muy cortita, ¿verdad? A niveles históricos son un par de cientos de años, no es nada. Pero estas mentalidades que son de larga data, recuerden que siempre los historiadores de la escuela de los anales francesa decían con mucha razón que lo más difícil de cambiar son las mentalidades del ser humano. Y acá nosotros vemos cómo algunas mentalidades, hoy típicamente uruguayas, hunden sus raíces en la etapa primigenia colonial. Tal vez esa abundancia, ese horizonte a nivel humano, esa posibilidad de que el cielo y la naturaleza nos diera todo lo que necesitáramos, hizo que tal vez nadie se preocupara en pensar que había que ser laborioso, que había que trabajar arduamente, como lo tenían claro muchos de los europeos que venían de sociedades ya más antiguas, con sociedades que tenían graves problemas económicos, donde se trabajaba enormemente
para beneficio de una casta gobernante, de una casta exclusiva, rica, que poco a poco los aires de las revoluciones y de los cambios políticos van a ir, en fin, despeinando, la verdad, porque nunca lograron sacarla, nunca lograron erradicar la injusticia del mundo, ni nunca lograron hacer que todo el mundo recibiera lo suyo y no que unos recibieran más que los otros. En fin, pero estas son disquisiciones de un miércoles en la nochecita, después de haber oído el noticiero. Así que bueno, vamos a acabar acá. Cuídense montones y nos estamos viendo la semana próxima. Un beso a todos y disfruten de todo lo que uno tiene en la casa para disfrutar.